Hablando sobre lo que es la valoración y la exploración neurológica del TCE con neuroimagen, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la exploración. Ya quedamos que el trauma craneoencefálico es el daño anatómico funcional producido por cualquier fuerza externa que van a alterar el estado de conciencia, memoria o las funciones neurológicas del paciente, es decir, alteración estructural y o funcional secundaria a alguna fuerza externa. Lo que habíamos platicado sobre qué es la principal causa de muerte traumática en adultos y jóvenes y la evaluación neurológica precoz va a determinar el pronóstico de este tipo de pacientes y este tipo de pacientes requieren una coordinación entre el servicio de urgencias, tanto prehospitalaria, hospitalaria, el servicio de neurocirugía, neuroimagen y cuidados intensivos. Hay ya algunos hospitales, en especial en Estados Unidos, que han desarrollado el código trauma. Ya en Estados Unidos, pues sí hay hospitales específicos que son centros de trauma. Nosotros, por ejemplo, en la Ciudad de México, no hay un centro de trauma como tal para el sector salud o el sector público. Por lo tanto, se ha estado trabajando en el desarrollo de protocolos de respuesta rápida para la atención de víctimas de trauma, como lo es el código infarto, código cerebro, código ictus, dependiendo cómo lo bauticen. Se está trabajando en el desarrollo de este tipo de códigos para una atención más precoz y por lo tanto mejorar el pronóstico. A la hora de que nosotros exploramos al paciente víctima de trauma y con trauma craneoencefálico, pues tenemos que evaluar desde el mecanismo del trauma, del cual ya platicamos hace rato, ¿no? Aceleración, desaceleración, lesión por contragolpe, lesión por rotación, contusión directa. Todo esto es importante que nosotros lo preguntamos si nosotros no estamos en la atención prehospitalaria, lo preguntemos a su llegada al servicio de urgencias. Al final el paramédico o el personal de atención prehospitalaria o quien haya sido el testigo es nuestro mejor aliado en ese momento para obtener la información necesaria para que nosotros nos orientemos también hacia la severidad del trauma y la sospecha de lesiones que pueden presentar este tipo de pacientes. Es importante saber nuevamente, recalcando, el tipo de o el mecanismo de lesión. Fue un choque, por ejemplo, si es un accidente automovilístico, si llevaba o no cinturón de seguridad, si se abrieron las bolsas de aire, si salió proyectado del parabrisas, si se rompió el parabrisas, si hay si hubo una víctima fatal en el accidente. Todo eso es importante que nosotros lo interroguemos y lo exploremos en la atención de este tipo de pacientes. Si fue una caída, cómo fue la caída, si contundió contra alguna otra cosa, la altura, si cayó de espaldas, de lado, de frente, si fue contundido con puños, patadas, un bat, algún objeto de metal, etcétera. Cuando nosotros exploramos este tipo de pacientes, pues no vamos a realizar una exploración neurológica completa, como a lo mejor sí podría realizarse para algún paciente con un evento vascular cerebral, con una hemorragia subaracnoidea no traumática, cualquier otro tipo de patología neurológica. Nosotros vamos contra el tiempo y necesitamos evaluar y estabilizar a nuestro paciente de la forma más rápida posible, por lo tanto, no vamos a realizar una exploración neurológica completa. Vamos a realizar el sample para saber cuál fue su último alimento, si es alérgico a algún medicamento, si tomó alguna otra sustancia, si hay alguna medicación que esté tomando actualmente, pero nada más. Y en cuanto a la exploración neurológica, lo que ya platicamos hace rato y que está más que descrito, se evaluar la escala de coma de Glasgow, ¿no?
Ya habíamos dicho, leve de 14 a 15, moderado de 9 a 13 y un trauma grave, un Glasgow menor de 8. Con un puntaje mínimo de 3, la escala de coma de Glasgow ya la conocemos. Va a evaluar la respuesta ocular, si es de forma espontánea o si que va desde la respuesta espontánea hasta si no hay ningún tipo de respuesta, la respuesta verbal, si el lenguaje es coherente, si es ordenado, hasta el hecho de que no haya ningún tipo de respuesta, ¿no? Y la respuesta motora, si obedece órdenes, si tiene movimientos espontáneos, obedece órdenes, o hasta si no hay ningún tipo de respuesta. La respuesta ocular nos va a dar 4 puntos, la verbal 5 puntos y la motora 6 puntos. En cuanto al enfoque inicial o la valoración inicial, ya habíamos hablado de lo mismo, el enfoque ABCDE del paciente de trauma, agregando la X en el caso de lesiones exsanguinantes, recordando y haciendo énfasis en que usualmente los pacientes víctimas de trauma no son lesiones únicas. Generalmente vamos a tener alguna otra lesión asociada, como lesiones, trauma craneoencefálico más trauma de tórax, trauma de extremidades, que pueden llegar a distraer nuestra atención, ¿no? Como en este caso, dudo que la víctima de este accidente, si es que sobrevivió, tenga una única lesión a nivel del cráneo, puede llegar a tener lesiones de extremidades, tórax, abdomen, etcétera. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo interroguemos desde el principio para saber si hay algún tipo de lesión asociada. Y este es una reconstrucción 3D. Vemos que no solo tiene lesión a nivel craneal, tiene lesión en costillas, tiene lesión en columna, tiene lesiones en extremidades. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para a la hora de que nosotros estamos evaluando a nuestros pacientes. Bueno, nuestras prioridades en la valoración del trauma craneoencefálico, principalmente corregir todo aquello que va a contribuir a la progresión de la lesión secundaria, es decir, corregir hipoxia, corregir hipercapnia, corregir hipotensión, si es que hay alguna lesión secundaria, alguna lesión exsanguinante, evaluar si hay signos de herniación, si hay anisocoria, alteraciones respiratorias, si hay alguna postura normal como de cerebración, de corticación. Permítanme, denme 2 segundos. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar unos pequeños momentos en lo que se vuelve a conectar el doctor Roberto. Muchas gracias. Ya, perdón, es que tengo un vecino que está haciendo un poco de ruido.
Estaba buscando unos audífonos para... Bueno, entonces, dentro de la evaluación de nuestros pacientes, pues vamos a utilizar la escala de coma de Glasgow, que es la que ya conocemos, que de hecho fue diseñada exclusivamente para víctimas de trauma de forma inicial. Sin embargo, pues ya sabemos que la podemos utilizar en pacientes que no son necesariamente víctimas de trauma. Otra de las escalas que nosotros podemos utilizar para evaluar a nuestros pacientes es la escala de Fouр, que va a evaluarnos 4 ítems, que es la respuesta ocular, la respuesta motora, si hay o no la presencia de reflejos del tronco encefálico y el patrón respiratorio. Vamos a tener puntajes que van del 0 al 4, 0 como mínimo y 4 como máximo. El puntaje máximo de esta escala es 16, equivaldría a un paciente con Glasgow de 15, y un puntaje mínimo de 0, donde el paciente está en apnea. Voy a mover tantito. Entonces, este tipo de pacientes nos va a dar un puntaje mínimo de 0 puntos, a diferencia de la escala de Glasgow, donde ya vimos que el mínimo son 3 puntos, mientras que y nos da un ítem que no nos da la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que es el ver cómo está el patrón respiratorio, porque a lo mejor el paciente tiene Glasgow de 8 puntos, pero todavía está con protección de la vía aérea. Un paciente no necesariamente víctima de trauma, que sí está con Glasgow de 8, 9 puntos, pero está con protección de la vía aérea. ¿Hasta aquí alguna duda en cuanto a lo que es la escala de coma de Glasgow y la escala de Fouр, que son dos de las principales escalas para evaluar el estado neurológico? Otra escala que está propuesta, pero pues que pueden ustedes conocer, no es necesario que la tengan presente todo el tiempo, es esta escala propuesta por los suecos, que nos habla sobre el nivel de reacción, si está alerta, si está orientado, si está letárgico, estuporoso, inconsciente pero localiza el dolor, inconsciente y retira el dolor, si tiene reflejos anormales o no, o si está no responde ni hay algún tipo de respuesta a estímulo, ¿no? Entre menor, que a diferencia de la escala de coma de Glasgow y la escala de Fouр, en este caso, a mayor puntaje, peor pronóstico para el paciente. De forma general, nosotros, como les decía hace unos momentos, no vamos a realizar una exploración neurológica completa, de esas que podemos llevarnos hasta 1 hora o más tiempo realizando la exploración neurológica. De forma simple, lo único que vamos a evaluar de forma inicial es el estado de conciencia, ya sea con la escala de coma de Glasgow o la escala de Ford, el tamaño y la reactividad pupilar, si están simétricas, eh, si son isocóricas, si tienen respuesta al estímulo luminoso, cómo están los movimientos oculares, si hay respuesta motora, si hay reflejos del tronco, si hay signos de lateralización, y por último, evaluar el lenguaje y la orientación si es que el paciente está consciente. ¿Vale? No vamos a ver si cómo están los pares craneales, si tiene datos de irritación meningia, porque pues no le vamos a explorar la columna, bueno, vamos a reflexionar la columna cervical, ¿vale? Hasta que no descartemos nosotros algún tipo de lesión asociada. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda sobre qué es lo que vamos a explorar nosotros en un paciente víctima de trauma, en el paciente con trauma craneoencefálico? Entonces, nivel de conciencia, pupilas, respuesta motora, reflejos de tronco y el lenguaje.
Y lo que les decía o preguntaron hace ratito sobre la herniación, usualmente se va a dar o se va a dar por un aumento en la presión intracraneal, lo que platicábamos hace rato sobre la teoría de Monroe-Kelly, cuando hay aumento de alguno de los elementos dentro de la bóveda craneal, llega un punto en el que ya no se puede compensar, ya no hay nada más que comprimir, ya va a buscar el cerebro o ese aumento de presión por dónde salir. La más grave, pues la hernia uncal, la hernia que sale por el foramen magno, y pues va a comprimir el tronco encefálico y pues el pronóstico es malo. Ya cuando los pacientes presentan este tipo de herniación, generalmente ya ni siquiera los meten a cirugía para realizar la cronectomía descompresiva. Esta de la que les hablaba es la hernia central, en la cual podemos llegar a observar algún deterioro gradual del estado neurológico. Hay un incremento en el patrón respiratorio, incremento en la tensión arterial, puede haber disminución de la frecuencia arterial, de la frecuencia cardíaca, coma, y pues si hay disminución de la tensión arterial, incremento de la frecuencia cardíaca, perdón, podemos tener un colapso cardiovascular, si ya se comprimió el centro respiratorio, y podemos tener defunción o, sí, en este caso, muerte de la víctima. ¿Y cómo nosotros podemos sospechar que el paciente tiene hipertensión intracraneal solamente por la exploración física? Mediante esta eh, la triada de Cushing, que consiste en hipertensión, bradicardia y alteración en el patrón respiratorio. ¿Vale? Si nosotros encontramos a un paciente neurológico, a lo mejor en este momento, obviamente todavía sin manejo avanzado de la vía aérea, pero que esté hipertenso, está bradicárdico y con alteraciones del patrón respiratorio, pues podemos sospechar que el paciente está cursando con hipertensión intracraneal. ¿Qué otra cosa vamos a valorar nosotros? Bueno, en este diagrama, pues son el patrón respiratorio. Vamos a tener este tipo de patrones respiratorios, una respiración rápida seguida por una pausa respiratoria o esta respiración irregular, ¿no? Y que nos hablan de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Veamos qué otra cosa vamos a evaluar. Las pupilas, si son simétricas o no, y si hay midriasis o no de alguna de las dos de las pupilas. Si hay midriasis de alguna de las pupilas, nos va a hablar generalmente de compresión del tercer par craneal. Ya evaluamos el estado de conciencia mediante nuestra escala de coma de Glasgow. Vamos a evaluar el tamaño de las pupilas. Lo normal es que esté de 2 a 4 milímetros y que sean simétricas. Pero podemos presentar anisocoria en la cual es 1 milímetro mayor que la otra, es decir, si una está de 3 milímetros y la otra o de 4 milímetros y la otra de 5 milímetros, ya tenemos anisocoria y tenemos que sospechar en una herniación uncal. Y si tenemos midriasis de alguna de las pupilas, pues generalmente vamos a sospechar que hay una compresión del tercer par craneal por una herniación uncal. Y si no hay reacción de las pupilas, pues podemos sospechar de alguna lesión mesencefálica o de que hay hipoxia cerebral que ya le condicionó este deterioro al paciente. ¿Qué otra cosa podemos nosotros encontrar en la exploración física y que por lo tanto nos tienen que orientar hacia buscar algún hallazgo en la tomografía? Eh, Lesiones que nos hagan sospechar de lesiones en el piso anterior de la bóveda craneal, los clásicos ojos de mapache, que es una equimosis bilateral, rinorraquia o rinorragia. Lesiones del piso medio, el signo de Battle, otorraquia o otorragia, que es el signo de Battle, que es la equimosis retroauricular, ¿vale?
y esto nos habla de una fractura de piso medio. Y como les comentaba hace rato, o sea, imagínense la cantidad de energía que se requiere para lograr fracturar estos huesos que están bastante neumatizados. Y fracturas del piso posterior, difícil de sospecharlo solamente a la exploración, pero podemos llegar a sospecharlo si se presenta una equimosis retrofaringea. ¿Qué otra cosa quedamos que vamos a explorar? Ya exploramos el estado neurológico o el estado de conciencia, las pupilas, si son simétricas o no, si hay anisocoria, pues los reflejos oculares. Lo normal, o si que sospechamos nosotros que hay integridad del tallo, es que el paciente presente ojos de muñeca. Nosotros le movilizamos la cabeza, de esas muñecas que movían sus ojitos, le movemos la cabeza del paciente y los ojos se pueden llegar a quedar fijos. Tenemos que evaluar si hay reflejo corneal, que esto nos ayuda a evaluar el nervio 5 y 7, el reflejo fotomotor, el 2 y el 3, y si hay ausencia de los reflejos, pues el paciente probablemente está con una disfunción del tronco encefálico. La respuesta motora, ver si el paciente en este caso localiza el dolor, significa que la corteza está intacta. Sin embargo, si hay una flexión anormal al estímulo, eso lo que le decimos nosotros, postura de decorticación, hay una lesión hemisférica. Y si por el contrario hay una extensión anormal al estímulo, hablamos que hay una posición de descerebración y la lesión está a nivel mesencefálico y del puente. En estos casos, pues la lesión hemisférica puede llegar a ser reversible con tratamiento quirúrgico y la postura de cerebración nos habla de que el paciente ya está con herniación. Esta es la postura de decorticación. Vemos que está flexionado, todo está hacia adentro. Mientras que la posición de descerebración, todo está extendido. Desde la columna cervical, las extremidades, todo hay extensión en las extremidades pélvicas, pronación y aducción del. Esta es la postura de descerebración. Cualquiera de las dos nos habla de que se trata de una urgencia neuroquirúrgica. ¿Qué reflejos del tronco vamos a explorar? El reflejo corneal, que nos habla del nervio 5 y 7, y nos habla sobre la integridad de la protuberancia. El reflejo oculocefálico nos habla sobre la integridad del tronco medio. Si el paciente tiene reflejo tusígeno o de emesis, nos habla de la integridad del bulbo, y si hay reflejo fotomotor, de si hay una lesión mesencefálica, si es que no tiene respuesta al estímulo luminoso. Bueno, y la tomografía, ya tenemos la exploración física, ya sospechamos en si tiene una lesión a nivel mesencefálica, si hay una lesión a nivel del tercer par, o si sospechamos de que el paciente ya está con herniación tiene triada de Cushing, está con datos de hipertensión intracraneal, o tiene signo de Battle, o tiene eh, equimosis periorbitaria, ya sospechamos que tiene fractura de piso medio o de piso anterior, pues hay que solicitar la tomografía. ¿Cuáles son? Primero, pues hay que saber cuándo vamos a solicitar nosotros un estudio de neuroimagen. Quedamos que no todo paciente vamos a realizar una tomografía de cráneo, sino todos los traumas leves tendrían tomografía de cráneo y eso implicaría tiempo, recurso, mayor estancia hospitalaria, porque de aquí a que hagamos todas las tomografías. Entonces, de forma general, indicaciones para realizar una tomografía, un paciente con Glasgow de menos de 13 puntos en cualquier momento de su exploración, pérdida de la conciencia o amnesia más de 30 minutos, que nosotros tengamos sospecha de fractura de cráneo, ya sea de base de cráneo, de piso o medio, equimosis periorbitaria, signo de Battle, otorragia, rinorraquia, hay que solicitar la tomografía.
Si el paciente convulsionó después del trauma, hay que solicitar tomografía. De forma general, no importa que sea un trauma leve, pero el paciente usa anticoagulantes, vemos que actualmente hay mayor uso de anticoagulantes, ya sea directos o cumarínicos, por eventos de trombosis, por recambios valvulares, porque tuvieron antecedentes de un EBC isquémico o de algún evento trombótico, pues ya hay muchas personas que actualmente usan anticoagulantes de forma habitual, entonces también, aunque no haya en este momento alteración neurológica, hay que solicitar una tomografía. Cefalea progresiva o por vómitos repetidos, generalmente mayor de 2 eventos de mesis, es indicación de realizar una tomografía de cráneo. Ya habíamos hablado sobre ellas hace ratito, las reglas canadienses que te clasifican a los pacientes en riesgo alto o riesgo medio y por lo tanto son candidatos para realizar una tomografía. Los pacientes con riesgo alto, menos de una disminución del Glasgow 2 horas después del trauma, sospecha de fractura de cráneo o una fractura deprimida de cráneo, algún signo de fractura de base de cráneo, la que habíamos comentado hace rato, los ojos de mapache, el signo de Battle, si tiene hemotímpano, más de 2 episodios de vómito o más de 65 años, se le hace la tomografía sí o sí. Ventaja, tiene una sensibilidad muy alta, hasta del 100% para lesiones que requieren neurocirugía. Limitaciones, no es aplicable en pacientes en TCE con anticoagulación o convulsiones postraumáticas porque no utiliza esos criterios para realizar la tomografía de cráneo, a diferencia de los criterios de Nueva Orleans, que te dice si el paciente convulsionó, hay que hacerle tomografía. Si tiene dolor de cabeza, vómito, tiene más de 60 años, igual, ¿vale? Ventajas, igual es muy sensible para detectar lesiones intracraneales. Limitación, es menos específica que los criterios canadienses, por lo tanto, pues vamos a realizar más tomografías de forma innecesaria. Los británicos eh, tienen sus reglas, que son los Nexus 2, que dice cuándo está indicada la tomografía, si hay evidencia o sospecha de fractura de cráneo abierta o deprimida, si hay signos de fractura de base de cráneo, que fueron las que ya hemos comentado, si hay un déficit neurológico focal, hemiparesia, afasia, alteraciones del lenguaje, sensibilidad, si hay un estado de conciencia disminuido, Glasgow menor de 15, si hay más de 2 episodios de mesis, si es un mecanismo de alto riesgo o de alta energía, si hay alguna coagulopatía o es mayor de 65 años, tomografía. ¿Ok? Ventajas, aquí ya incluimos a los pacientes que tienen alguna alteración en la coagulación, ya sea por fármacos anticoagulantes o por coagulopatías ya genéticas, ¿no? Alteraciones del factor 5, eh, trombofilia, etcétera. Ventajas, pues principalmente esas, y limitaciones, realmente no hay una validación externa como los criterios de Nueva Orleans o las reglas canadienses. La guía del Reino Unido, con las guías NICE, no es una escala numérica, pero pues sí nos da ciertos criterios para utilizarlos como triage en urgencia. Otra vez el estado de coma la escala de coma de Glasgow, si hay o no sospecha de fractura, convulsiones, focalización. Aquí nos dice si tiene más de un vómito, es decir, 2 o más. Si el mecanismo de energía es de alta energía, hay que realizar la tomografía. Igual nos dice si hay uso de anticoagulantes o alguna coagulopatía, hay que solicitar la tomografía, incluso sin pérdida del estado de conciencia. Ventajas, pues son los más actualizados, pero las limitaciones es que no genera un puntaje y por lo tanto sigue estando a criterio de quien esté evaluando al paciente si realiza la tomografía o no.
y eso nos puede llevar a utilizar realizar muchas tomografías sin alguna o tomografías innecesarias. Para los pacientes pediátricos, pues no podemos utilizar las mismas reglas que para los adultos y para ello se diseñó esta, que es la PECARM, que es la escala pediátrica aplicada, la escala de emergencias aplicada a los cuidados pediátricos. Evalúan el estado de Glasgow, el comportamiento, si hay signos de fractura, si perdió la conciencia más de 5 segundos, si tiene, el mecanismo fue grave, si la víctima se queja de cefalea, y nos los va a dividir en si tiene menos de 2 años o si tiene más de 2 años. Las ventajas, pues ya está altamente validada y evita hasta el 25% de tomografías innecesarias. Desventajas, principalmente, y la única en realidad es que solo es aplicable a población pediátrica. Y esta tabla, pues, compara lo que son las reglas canadienses, los criterios de Nueva Orleans, los Nexus 2 y los criterios de NICE de los británicos, y vemos que la especificidad al final es muy baja en todas. La que tiene mayor especificidad son los criterios, las reglas canadienses, y la que menos especificidad tiene, los de Nueva Orleans. ¿Hasta aquí alguna duda sobre las reglas o indicaciones para solicitar una tomografía en pacientes con trauma? Ahora, estas reglas son aplicables para pacientes con trauma leve a moderado, o sea, principalmente para trauma leve. Un paciente con trauma moderado, un paciente con trauma grave, pues hay que realizar la tomografía. Estas reglas y todas esas clasificaciones que les comenté, principalmente son únicamente para traumas leves, cuando realizar una tomografía. Pero pues, vimos que el 50-60% de las atenciones por trauma craneoencefálico son traumas leves, por eso era importante mencionarlas. Ahora, en cuanto a la tomografía, ventajas, pues es rápida, si es que tenemos el recurso en nuestra unidad hospitalaria, idealmente está disponible prácticamente todo el día. Hay algunas unidades hospitalarias donde, por ejemplo, nosotros en la noche, en uno de los hospitales en los que trabajo, no hay servicio de tomografía en la noche, entonces ahí es donde vemos una discrepancia en esto, ¿no? Pero de forma general es rápida, está disponible casi en cualquier unidad hospitalaria y tiene una alta sensibilidad para hemorragia aguda. Desventajas, tiene una baja sensibilidad para lesiones difusas no hemorrágicas. ¿Qué podemos observar en la tomografía? Hematomas subdurales, epidurales, contusiones hemorrágicas, hemorragia subaracnoidea postraumática y efectos de masa y desviación de la línea media, como se observa en esta tomografía, ¿no? Aquí en esta tomografía vemos un pequeño hematoma subdural, vemos que hay neumoencéfalo, hay contusión hemorrágica, hay hemorragia intraparenquimatosa, hay edema cerebral, hay desviación de la línea media, compresión del ventrículo. ¿Vale? En esta tomografía prácticamente vemos todo lo que nos describe que podemos encontrar en una tomografía. ¿Qué podemos observar en la tomografía? Lo que les había platicado ya desde hace rato, las contusiones hemorrágicas, que en esta tomografía se observa, es esta zona de hiperdensidad por debajo del cráneo hacia la corteza, ¿sale? Para decir que es una contusión hemorrágica tiene que estar hacia la corteza. Si la vemos por debajo de la corteza hacia el parénquima cerebral, entonces estaremos hablando de una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Bien? Esta es una contusión hemorrágica y en este caso tenemos una lesión por contragolpe, que es la que se observa aquí a nivel occipital. Tenemos una a nivel frontal y otra a nivel occipital. Si observan las contusiones hemorrágicas, esas zonas de hiperdensidad,
otra contusión hemorrágica. Vemos que está hacia la cortical, está por debajo del hueso, y esta es una lesión por contragolpe, porque si observan la tomografía, aquí observamos el hematoma subcalial, vemos que por arriba del hueso se observa esta colección, ¿vale? Y vemos la contusión de este lado, por debajo de la cortical y acompañada de un área de edema perilesional. ¿Qué otra cosa podemos observar? Fracturas de los huesos del cráneo, en este caso, esta tomografía ya se las había mostrado, está roto el frontal y el parietal, ¿ok? Tenemos zonas de contusión hemorrágica y a nivel óseo. Generalmente nosotros cuando realizamos una tomografía en el contexto de trauma, debemos de hacer dos valoraciones. Tenemos que cambiar la densidad para ver el hueso, que la mayoría de los equipos para observar tomografías, los sistemas ya nos dan la posibilidad de ver la ventana ósea, porque a veces puede pasar desapercibida. En este caso es muy obvia, ¿no? Pero podemos llegar a tener casos en los que pasa desapercibida la fractura porque la hiperdensidad del hueso no nos deja ver la solución de continuidad, y cuando uno lo pasa a la ventana ósea podemos llegar a observar esta solución de continuidad. Entonces, los tipos de lesiones que podemos ver en la tomografía: los hematomas epidurales, que es una lesión biconvexa, generalmente de origen arterial, y que va a estar asociada a una fractura del hueso temporal. El hematoma subdural, que es en forma de semiluna, generalmente de origen venoso, y puede llegar a ser frecuente en los pacientes ancianos. Las contusiones generalmente son irregulares, las vemos hiperdensas por debajo del hueso, en la región cortical, muy frecuentemente a nivel frontal y a nivel temporal. Y la lesión axonal difusa, la tomografía es normal y el diagnóstico se realiza por resonancia magnética. El hematoma epidural, está por arriba de la dura madre y en contacto con el tejido óseo, y generalmente va a estar asociado a una fractura de la tabla interna, ¿vale? Y vemos que su forma es biconvexa, a veces depende en donde lo lean, te lo describen como un balón de fútbol americano, te lo describen como eh, un vidrio de reloj, pero bueno, es esto, ¿vale? Vamos a ver las dos pancitas del hematoma, ¿vale? Hacia el parénquima y hacia el hueso. Y el hematoma subdural, que va a estar por debajo eh, de la dura madre, pero por arriba del aracnoides, y que usualmente va a ser de un origen venoso. Ahorita los pongo. Esta es una tomografía en donde vemos un hematoma subdural. Digo, lo de forma de semiluna es con mucha imaginación porque pues el cerebro no es completa, el cráneo no es completamente, entonces lo vemos de un poco más alargada, ¿no? En este caso observamos esta área de hiperdensidad correspondiente a un hematoma subdural, vemos la forma de semiluna, aquí igual con un poquito de neumoencéfalo, vemos esta área negra, que esto es aire, vemos que está condicionando un efecto de masa con desplazamiento de la línea media, colapsando el ventrículo. Igual es el mismo hematoma, pero lo vemos en un corte más inferior, como está
desplazando la línea media. Tenemos lesiones difusas como en este caso, edema cerebral. Vemos cómo perdemos eh, no se observan los surcos ni las fisuras. Con trabajo se distingue la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí los ventrículos están casi eh, comprimidos por completo, casi no se observan. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Lesiones a nivel óseo. Vemos aquí una fractura a nivel del hueso occipital con desplazamiento hacia el interior y vemos cómo se ve de forma diferente en una proyección ósea y en una para ver el parénquima cerebral. Y en la resonancia magnética lo que vamos a observar o para lo que la vamos a utilizar es para la lesión axonal difusa, que hace ratito les había puesto una secuencia T1 en la cual se observaban hiperintensas. Esta es una secuencia T2 en la cual vamos a observar hipointensidad, vemos esas manchas negras. Recuerdan de que habíamos platicado principalmente de tres zonas: la zona a nivel cortical, a nivel de los ganglios de la base y a nivel del puente y del tallo encefálico, ¿vale? Entonces vemos estas imágenes hipo, hipointensas que parece el cerebro como si fuera un queso gruyere. ¿Cuándo vamos a realizar una resonancia magnética? Cuando la tomografía sea normal y nuestro paciente esté con déficit neurológico. Usualmente, lo que hemos platicado, el paciente con lesión axonal difusa va a estar en un estado de coma no explicable por los hallazgos en la tomografía, es decir, TAC normal y déficit persistente, y generalmente es para evaluar el pronóstico de los pacientes. Entre más lesiones observemos, peor va a ser el pronóstico. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la tomografía que vimos, la resonancia que vimos hace rato? Solamente se veían dos lesiones hiperintensas, a diferencia de esta, que si la observamos tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, casi 15 por cada corte. Entonces el pronóstico de este paciente es muy malo. Lo más probable es que no vaya a presentar mejoría clínica. Y lo que generalmente te dicen el neurólogo, el neurocirujano, es que la tomografía debe realizarse después de que tú ya evaluaste a tu paciente y tú ya debes ir sabiendo qué es lo que vas a buscar en tu tomografía o en tu estudio de imagen. Si nosotros encontramos a un paciente con anisocoria, pues lo que vamos a ir a buscar es que seguramente el paciente ya está con herniación nuncal y vamos a tener desplazamiento de la línea media. Si el paciente está con hemiparesia, pues podemos sospechar que sea o un hematoma subdural o un epidural y vamos a encontrar frecuentemente en la tomografía una masa contralateral a donde están los síntomas, es decir, si el paciente está con hemiparesia derecha, lo más probable es que los hallazgos sean a nivel izquierdo. Y si el paciente tiene alteración de la conciencia, lo más probable es que tenga lesión axonal difusa y la tomografía va a ser normal y vamos a encontrar lesiones difusas en la resonancia magnética. Pero, pues, la mayoría no somos imagenólogos, entonces no vamos a darle una interpretación como tal a la tomografía o en este caso a la tomografía de cráneo. Para eso existen algunas escalas que nos ayudan a estadificar la gravedad del paciente de acuerdo a lo que veamos en la tomografía. Para esas está, por ejemplo, la escala de Marshall, que clasifica las lesiones en cuatro: difusa, y si hay alguna masa. Y nos sirve para estimar la incidencia de hipertensión intracraneal.
Otra escala es la escala de Rotterdam, que igual nos ayuda a decir que utilizamos el grado de desplazamiento de la línea media o si hay la presencia de lesiones y el tamaño de las mismas, ¿no? Si es una desviación de menos de 5 milímetros y la lesión tiene un volumen de menos de 25 mililitros, puede ser un tratamiento conservador y no hay una urgencia neuroquirúrgica, a diferencia de si tenemos desviación de la línea media de más de 5 milímetros o un efecto, o una masa, en este caso eh, un hematoma, una de más de 25 mililitros, es un paciente con indicación de manejo neuroquirúrgico. Otra escala es el puntaje de Helsinki, que nos dice, utilizamos el tipo de lesión, si es epidural, si es subdural, si es intraparenquimatoso, el volumen del hematoma, si hay hemorragia intraventricular y cómo está la cisterna supracelular, si está ausente, si está comprimida o si está normal. A mayor puntaje, peor pronóstico para el paciente. La escala de Green para la hemorragia subaracnoidea postraumática, que la hemorragia subaracnoidea pues, está por debajo de la aracnoides y se puede eh, observar por todo donde debería de haber líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, aquí ya la observamos a nivel el, del puente, ¿vale? Vemos cómo está esta imagen hiperdensa, eso es sangre, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos utilizar nosotros para evaluar a nuestros pacientes víctimas de trauma? Podemos utilizar la medición de la vaina del nervio óptico para estimar la presión intracraneal. Vamos a poner el transductor. Ya la mayoría de los equipos están con el preset para medición de la vaina del nervio óptico. Esto es lo que vamos a observar. Esta es la vaina del nervio óptico. Vamos a medir por debajo de 3 milímetros del disco y en ese punto vamos a realizar la medición de la vaina del nervio óptico de la distancia de la izquierda hacia la derecha y esto nos da una estimación, ¿vale? Podemos utilizar esta fórmula en la cual la PIC es igual a esta constante, 5.69 por el diámetro de la vaina, menos 8.23, que es otra constante, y ese es el estimado de la presión en milímetros de mercurio. O, de forma rápida, una vaina del nervio óptico mayor de 5 nos habla de una presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio. ¿Vale? Otro ejemplo de la medición de la vaina del nervio óptico. Lo ideal es que realicemos 3 mediciones, saquemos el promedio de las tres para tener un mejor cálculo y evitar variaciones intraobservador. Otra herramienta que podemos utilizar son el Doppler y el duplex transcraneal. Esto nos va a ayudar a calcular si hay flujo o si no hay flujo, si hay hiperemia o si hay isquemia a nivel cerebral. Otro tipo de monitoreo como el BIS, el bulbo de la yugular, etcétera. El monitoreo neurológico hay que revaluar, en el caso de urgencias, hay que revaluar el Glasgow cada 30 a 60 minutos. Hay que evaluar la presión intracraneal si el Glasgow está por debajo de 8 y hay alguna anormalidad en la imagen. Y nuestra meta es mantener una presión intracraneal por debajo de 22 milímetros de mercurio y una presión de perfusión cerebral por arriba de 20 milímetros de mercurio. Esto ya lo habíamos platicado hace ratito, no voy a detener más, solamente recalcar sobre las metas, el paquete o el protocolo Mantle para la neuroprotección. Ahora, de forma de conclusión, la neuroimagen complementa, no va a sustituir a la exploración neurológica. Siempre se tiene que interpretar en el contexto clínico del paciente
y hay que reevaluar ante cambios neurológicos. Es decir, que una tomografía normal o un hematoma, si tenía un hematoma subdural o epidural pequeño y presenta un deterioro posterior, no excluye y hay que volver a realizar la imagen. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Sobre la escala de Helsinki, Sí, no me quedó muy claro, a mayor puntaje, el puntaje se tiene que sumar. ajá, no me la pongo. Sí, o sea, sí, eh, por ejemplo, tienes un hematoma subdural, ya te dan 2 puntos, ¿no? Y aparte tienes el volumen del hematoma es mayor o tienes un hematoma intraparenquimatoso, eso te da 2 puntos. Y a la hora de calcular el volumen de tu hematoma te da más de 25 mililitros, ya tienes 4 puntos. De ahí te vas a evaluar cómo está tu cisterna supracelular, ¿no? Si está normal, si está comprimida o si está ausente. Si está comprimida, ya tienes otro punto, ahí ya tienes 5 puntos. Y esto te habla de que el paciente está con datos de hipertensión intracraneal y que tiene que recibir tratamiento neuroquirúrgico. Y la interpretación de puntaje más alto, significa que ya no es tratamiento quirúrgico. A menor Bastante puntaje, grave. menor puntaje es menor la necesidad de requerir tratamiento quirúrgico.